Y estas son las contratapas que salieron desde diciembre, mejor dicho, desde enero de 2016, es decir, inmediatamente después de la derrota, hasta enero de este año, porque había que darle un corte redondo. Y entonces, bueno, son el registro de 3 años de macrismo. O sea, todo el libro tiene como eje mis intentos por decodificar el macrismo, porque al principio era complicado, no los entendíamos. Yo creo que tuve una percepción bastante aproximada, porque incluso en Facebook todavía circula un posteo que después se hizo chapita, y son de esas cosas que cada tanto vuelven a aparecer, donde ya en el 2016 yo decía que el gobierno de Macri era un laboratorio global, que nuestro país era un laboratorio donde se estaba viendo qué pasaba si en cada ministerio se ponía un CEO de cada multinacional, transnacional o corporación, y si se preparaba un país para ser liquidado en muy poco tiempo para que vinieran y lo compraran los buitres. Yo estaba segura desde antes de que ganara Macri que había algún tipo de trato con los buitres, y también estoy segura de que hay un nexo entre el Fondo Monetario Internacional y los buitres y los paraísos fiscales. Ahí hay algo inconfesable, pero comparten una lógica. No era muy difícil, digamos, no es que yo sea una visionaria. Lo que pasa es que cuando uno se sustrae al pensamiento de la avenida principal, que es donde confluyen todos los medios de comunicación, y muchas veces incluso los medios de comunicación en los que uno por ahí todavía confía, es difícil, eso obstaculiza el pensamiento, ¿no? Yo siempre recomiendo a mis alumnos de los talleres de escritura tomar calles laterales, tomar colectoras, nunca ir por la avenida principal en términos de cómo pensar un fenómeno, porque ahí nunca sabemos si se nos está ocurriendo a nosotros una idea o lo escuchamos en la radio en el último taxi que tomamos, ¿no? Porque no se trata de un comunicador, se trata de que estamos ante un dispositivo, ya veníamos de un dispositivo de 500 medios de comunicación, cada uno con, pongámosle, una paleta para decir algo, de 20, 25 programas. Cada uno de esos 500 medios de comunicación tendrán unos 20, 25 programas que de alguna manera tocan el tema político. O sea, si uno piensa en ese volumen, cuando todavía siguen comparando eso con 6, 7, 8 realmente, que era un programa, realmente a yo ya tengo los ovarios al plato, así para decirlo claramente, porque ahora volvieron con las comparaciones, ¿no? Ahora descubrieron que hay listas negras, Fantino descubrió que hay listas negras, el hijo de Leuco tiene miedo de que no haya libertad de expresión, y cuando uno viene de 4 años de proscripción, como es mi caso, y tiene que abandonar una carrera de 40 años porque un gobierno decide que lo elimina de la cancha, y nadie mueve un pelo, nadie, y no me estoy refiriendo solamente a los que siempre nos odiaron, sino a los que se supone que nos quieren y nos respetan, pero tampoco movieron un pelo. Entonces, bueno, hay algunas cosas que uno forzosamente termina haciendo un balance. El balance, yo creo que lo puedo decir hoy porque al mismo tiempo estamos viviendo un buen momento, es decir, se empezó a aflojar una estructura de mucha defensa que tuvimos, yo también la tuve durante estos 4 años, porque había que resistir y porque había que seguir y porque no había que abandonar. Ningún tipo de decepción o de desilusión que yo pueda decir acá tiene que ver con ni un milímetro de cambio de lo que pienso políticamente. Esto es obvio, porque además lo que pienso políticamente lo pensaba antes de que existiera el kirchnerismo, lo pienso desde los 18 años. No solo lo pienso, sino que lo escribo y además lo publico, con lo cual está, digamos, resisto mi propio archivo, que está digitalizado y que está en el portal Déjamelo Pensar, que es
como una nueva empresa que estoy viendo si funciona y estoy viendo cómo instrumentarla, porque no es tan sencillo como parece. Navarro lo hace parecer sencillo, pero no es sencillo montar un portal, hace falta mucha guita para montar un portal. Y además no es lo mismo, también me di cuenta, para tener iniciativas propias de autogestión, no es lo mismo ser un hombre que ser una mujer. No es lo mismo ir a una intendencia a pedir pauta cuando se es un varón que cuando se es una mujer. A uno no lo invitan a los partidos de fútbol ni a los asaditos cuando se es una mujer, y sí a muchos de mis colegas cuando son varones. Es decir, en la lucha por la supervivencia en una época como la que acabamos y todavía estamos transitando, también las mujeres llevamos la peor parte. En este libro hay muchas notas que tienen que ver con... Tardé en decodificarlo porque la verdad que es un fenómeno rarísimo y la verdad muy interesante. Yo no terminaba de entender cómo era el vínculo del PRO con el lenguaje. O sea, mi centro, mi eje, el eje de mi trabajo siempre ha sido el vínculo con el lenguaje, en diferentes órdenes. Entonces, trataba de entenderlos hasta que finalmente me di cuenta de que era absolutamente absurdo, porque no tienen ningún tipo de vínculo con el lenguaje, no importa nada de lo que digan, porque no utilizan el lenguaje como lo utilizamos nosotros. Nosotros solemos decir que si vamos, vamos, y si no vamos, sabemos que dijimos que íbamos a ir y no fuimos, y eso nos inspira, qué sé yo, remordimiento, necesidad de pedir una disculpa o un silencio interior, pero se traduce en algo que nos pasa. A ellos no les pasa nada, porque es el fantasma del psicópata, digamos, no tienen culpa y no tienen tampoco, no ven ningún tipo de obligación de ninguna especie de tener lealtad con lo que han dicho. No les importa en absoluto. Y además también tienen una impiedad como creo que en la Argentina nunca hemos visto, ¿no? Una negación también de la realidad en la que nos quisieron meter. Hay varias notas que hablan a lo largo de los años. Era como una botella al mar, porque también uno se sentía impotente aunque pudiera publicarlo en página, sabía que era una botella al mar, pero había, a lo largo de estos años uno iba viendo síntomas sobre el no techo que tenía, cierta crueldad, cierta inescrupulosidad, cierta ambición, bueno, las características que todos les conocemos, pero fuimos descubriendo lentamente que era todo al cuadrado. Todo lo que pensábamos hace 4 años era como lo pensábamos, pero era al cuadrado. Nosotros no habíamos hecho en su momento campaña del miedo, solamente decíamos lo que nos parecía, era un modelo de empleo contra un modelo de desempleo. Básicamente eso pasa en todo el mundo. Hay mucho análisis también de la región y mucho análisis global. Un poco a mí me quedó de cuando fui editora de política internacional en el diario, me quedó el residuo, digamos, mental, por suerte, porque para mí es un instrumento muy valioso y creo que todos deberíamos incorporarlo, de poder tener una mirada global, regional y nacional, y ver cuáles son los hilos que tenemos en común para poder visualizar los fenómenos políticos, sociales y económicos y culturales de una manera como mucho más ajustada y mucho más realista, que si creemos que todo lo que pasa en la Argentina es producto de Macri. Macri tiene mandantes en muchas cosas. Es un tipo que ha decidido la ruina del pueblo argentino, pero en muchas otras ha recibido órdenes. Esto está dirigido desde afuera, si no,
Bolsonaro no sería presidente de Brasil, porque antes de que fuera Bolsonaro presidente de Brasil fue necesario que fuera Temer presidente de Brasil, y eso fue manejado desde afuera. Todos los golpes de Estado que se han dado en la región no tienen por supuesto partícipes necesarios locales, pero también está el Departamento de Estado operando atrás de todos, ¿no? Eso lo sabíamos desde los años 70, por eso al principio se hablaba del Cóndor 2. Pero este Cóndor 2 tiene otras características también que el Cóndor 1, porque lo que ha cambiado es el capitalismo. Este capitalismo no es el capitalismo de los 70, por eso no tenemos a las Fuerzas Armadas involucradas políticamente acá. En Brasil es otra historia. También es muy interesante pensar por qué en Brasil ganó un hombre que dijo lo que iba a hacer y la gente votó eso que dijo que iba a hacer, y lo que decía que iba a hacer era espantoso, y así todos lo votaron porque querían eso, a la necesidad que tuvo Macri de mentir porque sabía que si decía lo que iba a hacer no iba a ganar. Los matices entre los países a mí me apasionan, porque tantas cosas tenemos en común y tantas cosas no coinciden, que esas diferencias nos permiten pensar recién ahí en estratos culturales absolutamente nacionales y constitución, y en la constitución, no la constitución, la ley, sino en cómo se fueron formando nuestros países y por qué fenómenos políticos fuertes pasaron nuestros países, y no todos pasaron por lo mismo. Brasil no tuvo peronismo, de modo que, ningún otro país tuvo peronismo. De modo que yo creo que ese es el gran dique que existe en este país, en términos de que hoy Cristina, yo creo que ella lee mis contratados, o estamos muy en sintonía, porque la verdad, creo que fue la última, que se llamaba La Alegría, a raíz de la cumbia, a raíz de los resultados de las PASO, a raíz de que tenemos una certeza, ¿no? De que tenemos estamos como los chicos que no quieren abrir el regalo de Navidad, ¿no? Y que queremos que pase la noche, pero nos levantamos a la madrugada para ver el regalo, que rompemos un poco el papelito, ¿no? Estamos desde las PASO, que estamos un poco así, con miedo de soltar la alegría, pero con una certeza de que va a ser algo aplastante, porque además ellos se siguen equivocando todos los días y no han sabido reponerse, la verdad que no tenían plan B. Eso creo que fue la única verdad que han dicho, no tenían ningún plan B. Ellos creyeron que podían, no sé de dónde sacaron, o tal vez hayan pactado algo con Cambridge, con Smartmatic, que falló. La verdad que es un enigma qué es lo que ha sucedido, pero lo que se está comprobando en todo el mundo es que estos ciclos de neofascismos, la ciencia política nos debe una definición, porque Nathanson no acertó cuando dijo que esto era una derecha democrática. Me parece que eso fue un fallido que tardaremos en olvidar viniendo de un politólogo, pero esto de democrático nunca tuvo nada. Y no tenemos categorías, ¿no? La ciencia política no nos da todavía una categoría de lo que son este tipo de gobiernos que son elegidos por el voto popular, pero que gobiernan corrompiendo a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, a los medios de comunicación, y a todo el que se le cruce por delante. Yo les decía esto de los matices, ¿no? Por ejemplo, es increíble, pero hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Uno piensa en la alegría que era solo brasileña, ¿no? En ese espíritu festivo, en esa especie de felicidad en ese imaginario simbólico de la felicidad brasileña. Y de repente ve
Hoy mataron a una chica, a una nenita de 8 años, la policía militar, en un barrio periférico. Hoy a la tarde había unas protestas que empezaban a ser reprimidas. Bolsonaro, bueno, en el país salió, es el idiota del siglo, digamos. Son tipos, Macri también, son tipos que ya han perdido el respeto, no solo de muchos de los que los han votado, los que no los hemos votado, no nos desilusionamos porque nunca estuvimos desilusionados, más bien comprobamos que teníamos razón, pero es interesante, a mí me resulta interesante, y muchas notas analizan ese punto, cuál es la particularidad argentina para haber generado, como dijo Jean-Luc Mélenchon el otro día, un ejemplo de resistencia al neoliberalismo como no hay en ninguna otra parte del mundo, que es una salida electoral. Bueno, y todos sabemos que lo estamos haciendo picando sapos día por medio, ¿no? Y bancándonos situaciones de muchas injusticias, de muchas... y lo seguiremos haciendo, porque entendimos, me parece, que la contradicción principal era una sola, tenía nombre y apellido, y todo lo demás es relativo y se resolverá en el futuro, pero que lo que hay que hacer ahora es dejar, no sé, Malena Gandarini llora y yo me emociono. Estamos en un momento donde uno hace un esfuerzo enorme por empatizar con la gente con quien uno va a ir a votar, porque además está el deseo de empatizar, está la necesidad de empatizar después de estos 4 años que pasamos bajo el gobierno de una banda de psicópatas, ladrones y mentirosos, de criminales, además porque murió mucha gente. Murieron los gendarmes que iban para Jujuy, murieron los submarinistas, murió Santiago Maldonado, murió Rafael Nahuel. Hay muchas víctimas de gatillo fácil. Tenemos más de 30 presos políticos que en campaña, como el voto indeciso, no quiere escuchar hablar ni del 678 ni de presos políticos, entonces de esos temas no estamos escuchando hablar, pero es una obligación moral en ámbitos así, que vos no lo vayas a pasar por el 13, ni por el 7, ni por pero en ámbitos pequeños yo creo que es una obligación moral, como también fuera de los ámbitos pequeños, seguir manteniendo vínculos, el vínculo que uno pueda con la gente que está detenida. Y también es una obligación moral con mis compañeros de 678 y conmigo misma, haber dicho basta a la injuria, a la calumnia, a la mentira. Aguantamos 4 años ese desprestigio, esa cantidad de mentiras que se dijeron sobre nosotros, las calumnias. Aguantamos 4 años de ser segregados, de reinventarnos. Yo no lo pasé tan mal, la verdad, porque dar talleres de escritura lo hago hace 15 años o más. Siempre supe que el periodismo era un lugar como para tener la puerta de emergencia a la vista, porque esto es América Latina. Entonces, ya desde antes del 2000 empecé a trabajar simultáneamente en docencia y en talleres online para el exterior y en talleres presenciales con gente, y en un taller online para gente de todo el país y del exterior también. Entonces, bueno, viví humildemente, austeramente, pero claro, yo tengo una vocación de comunicadora y en ningún momento dejé de darme cuenta de que estaba dedicándome solo a eso, porque no podía por primera vez en mi vida dedicarme al periodismo, porque no se abría ninguna puerta y porque, bueno, nos dijeron claramente que si contrataban a cualquiera de nosotros les levantaban la pauta. No sé hasta qué punto es cierto o no, porque también aprendí a desconfiar de los que te dan la excusa perfecta, ¿no? Sí sé que hubo una lectura política muy ingrata hacia lo que hicimos nosotros, y me refiero a una lectura política
de un sector del kirchnerismo y del peronismo en relación al laburo que hicimos nosotros, y decidieron que estábamos quemados, que ya está. Mejor Jagroski, mejor pibes que laburan bien, me parece que laburan muy bien, Ari Jalad, este chico, ¿cómo se llama? Morín. Yo los veo trabajar y la verdad que laburan muy bien. Ahora, digamos, el hecho de que te jubilen en vida porque en el momento en el que quieran, porque suponen que después de un trabajo que hiciste que fue, yo creo que fundamental para que mucha gente, sobre todo en el interior del país, por donde anduve recorriendo pueblos, ciudades y rincones durante estos 4 años, me encontré con muchísima gente que descubrió cómo era y qué era una operación mediática mirando ese programa, con lo cual, y además, bueno, fueron 7 años de mucho no diría adrenalina, de tener que tener mucha convicción y firmeza, porque la pasábamos para el demonio. Salir a la calle en esos años, cuando el pueblo disfrutaba de los beneficios de las políticas kirchneristas, nosotros salíamos a la calle y nos escupían. Entonces, nos escupieron, nos hacían cosas peores. Entonces, después de haber pasado esos 7 años poniendo la carita todos los días para hacer ese programa con un productor que después, el que se llevó la guita fue el productor, que no tiene que trabajar más en su vida, pero nosotros cobramos sueldos comunes y corrientes, con lo cual los ahorros alcanzaron 6 meses, 1 año. Y muchos de mis compañeros la pasaron realmente mal, pero mal. Y a mí me parte el alma, me parece una injusticia y no me puedo creer que vamos a volver mejores si no lo vivimos, la verdad. Porque sería una hipócrita, porque es una ingratitud y una mala lectura además de lo que es la comunicación. Porque nosotros logramos, primero, una fidelización con la gente que yo me doy cuenta cuando es cholulismo o cuando hay gratitud real y cuando hay vínculo real. En comunicación eso es muy claro. Uno no es una estrella de la telenovela. O sea, el vínculo está dado por algo que le pasó a esa persona ante algo que se le iluminó porque uno dijo algo, cuando uno decía algo. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado porque fuimos como de alguna manera, creo que ese programa también sirvió de amplificador de algo que todavía tampoco se terminó de pasar en limpio, y ahora ya voy a pasar a que fue la enorme peronización que hicieron Néstor y Cristina, siendo ellos mismos combatidos muchas veces desde adentro del PJ por ser oriundos de Odessa también por ahí. Alguno que otro ya ha llegado a decir, a eso lo dijo Clarín de Axel, pero bueno, creo que no se pasó, no se terminó de pasar el limpio, que hubo una enorme reperonización de la sociedad argentina en estos últimos 12 años, aunque también esa reperonización tiene sus características y creo que trae a la escena de la actualidad una línea que sostenían las voces de quienes hoy no están y no pueden hablar, que son los 30.000 compañeros desaparecidos. Esas voces estuvieron ausentes en todo lo que hubo del peronismo hasta 2003 y tuvimos 10 años del peronismo, que fue el Menemato. Eso también fue peronismo. Y a eso no queremos volver, por lo menos yo, eso no lo quiero volver a vivir. Porque también entendimos que el neoliberalismo, no hay ningún partido en el mundo que se llame neoliberal. Si el neoliberalismo no fuera una especie de virus, de gusano, si no fuera una sanguijuela, si no fuera algo criminal, si no fuera algo que necesariamente implica delito,
y necesariamente implica delito, porque el neoliberalismo deja morir o directamente mata. Habría algún partido que en algún lugar del mundo a alguien se le tendría que ocurrir, de los que sostienen estas políticas, ponerle ese nombre a un partido. Pero no existe porque no está pensado para ser un partido político. Existe para infiltrarse en partidos históricos, y eso fue lo que hizo el neoliberalismo con Menem en los 90. Nosotros, digamos, primero lo hizo en dictadura militar con Martínez de Oz. Era la época en la que el creador del neoliberalismo le insistía a Margaret Thatcher para que aplicara las mismas políticas que estaba aplicando en ese momento Pinochet en dictadura en Chile. Y Margaret Thatcher le decía, pero usted se da cuenta, doctor Hayek, que hay cosas que en una democracia no se pueden hacer. Está el golpe de antipolítica del menemato, que muchas de esas organizaciones peronistas que habían después militado contra Menem, cuando llega Néstor, tardan muchos años, tardan todo el gobierno de Néstor en declararse kirchneristas. Néstor no gobernó con kirchnerismo, no existía. Hasta que llega Cristina, el kirchnerismo tal como lo conocemos hoy no existía. Néstor se fue con una imagen muy positiva del gobierno, pero había, digamos, derogado las leyes de punto final, había empezado los juicios por delitos de lesa humanidad, había restituido la ESMA, había hecho, bueno, en derechos humanos cosas impensadas, cosas en las que no habíamos imaginado que un presidente propuesto por Duhalde, además, era capaz de hacer. Pero además, las políticas económicas, el proyecto embrionario, está bien que, y nos tenemos que ir preparando para algo por el estilo, ¿no? Él salió del infierno, y bueno, tuvo buena relación con Clarín. Esa no fue una pelea de Néstor. Néstor, qué sé yo, aprobó la fusión de Multicanal y Cablevisión, es decir, necesitaba, así como explicó por qué estaba Redrado en el Banco Central en un primer momento, también yo entiendo los motivos por los cuales en esos 4 años no se dieron peleas con las que después nos entusiasmamos, porque había que equilibrar cuentas, porque había que llegar al desendeudamiento, porque había que conseguir con un 22% de los votos con el que había llegado el gobierno, había que lograr no ser destituido a los 3 meses, porque Menem se retira del balotaje para que Néstor caiga a los 3 meses. Eso era así, digamos, el plan era ese, que cayera a los 3 meses. Fue maravilloso que terminara su mandato y que lo terminara con una imagen tan positiva, con un país distinto, con un país preparado para las grandes transformaciones que vinieron recién en el primer gobierno de Cristina. Pero, y que después siguieron en el segundo, pero ya con algunos obstáculos. Por eso el libro se llama Fuerza Propia, porque va más allá de la cámpora. La cámpora, en realidad la cámpora es Cristina, ¿no? Todos sabemos que bueno, que por más que yo particularmente tuve muchas disidencias después del libro con algunos miembros de la cámpora, ¿no? Con la organización en sí misma no existe, digamos, como decir la Argentina. Hay gente copada y gente con la que tuve discusiones fuertes, pero estos últimos 4 años yo creo que me recamporicé también, porque los únicos que votaban lo que yo quería que se votara eran los diputados de la cámpora, con lo cual, más algunos que otros, pero el núcleo central que respetaba esa voluntad de representación eran esos diputados. De todas maneras, no es la cámpora lo que a mí me interesa rescatar del libro, aunque sí es interesante como ejemplo de una organización que tuvo que nacer con forceps, porque las organizaciones nacen en la resistencia, no nacen en el poder. Y esta organización necesitaba nacer cuando Néstor ya era presidente, porque Néstor no tenía quien lo apoyara, no había nadie que lo apoyara. Néstor iba a los actos y no iba nadie.
nosotros hemos perdido un poco la memoria de esos 4 años, pero realmente estábamos en una situación, yo recuerdo conversaciones, en ese momento yo todavía estaba dentro de Página 12, recuerdo conversaciones con alguna gente que yo respetaba mucho, y sigo respetando mucho, del diario, que me decía, pero esto es mucho más de lo que nosotros imaginábamos, y era mucho más. Entonces cuando uno se encuentra con algo mucho más de lo que uno espera, mi sentido común, mi temperamento y mi modo de estar parado frente a la vida es decir, bueno, yo tengo que jugar acá y defender esto, porque esto es mucho más de lo que yo esperaba. Eso fue lo que nos pasó a muchos, de los que tomamos una posición activa a favor y sin ningún tipo de reserva, a favor de esos 3 gobiernos. Pero hay otras cosas que me parece que tienen que ver con lo que decía del libro anterior y que están un poco desarrolladas en este libro y que lo cuentan los militantes, no de la Cámpora, sino de otras organizaciones, gente 10 años mayor tal vez que los miembros de la Cámpora, que eran los jóvenes que le hicieron la campaña Menem, creyendo de verdad que el hospital de niños iba a ir a Sheraton Hotel, que era la revolución productiva, en fin, creyéndole como quien le pudo haber creído a Macri. Pero en esa época todavía, como veníamos de la dictadura y después veníamos de la hiperinflación, es decir, ahora que uno tiene los mecanismos de montaje y desmontaje de operaciones, el pasado reciente argentino nosotros lo hemos vivido con mucha ingenuidad. Hubo cosas, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín, el golpe de mercado que le dieron a Alfonsín. Nosotros como pueblo lo vivimos con mucha ingenuidad. Había gente operando para que eso sucediera, eso no se dio espontáneamente. Mazorín no compró pollos podridos y Clarín hizo que el apellido Mazorín sea una maldición, que sea una vergüenza. Pobre la familia de Mazorín, lo sobreseyeron después de muerto. Lo único que quería era abaratar el costo del pollo y tenía una pelea con Cargill. O sea, ha habido, no había 678 en aquel momento, pero ha habido, mi Página 12 tampoco existía, pero ha habido un montón de situaciones que hemos vivido como pueblo y de nuestra historia reciente que no hemos pasado en limpio. Entonces, yo creo que estamos en una situación que nos obliga a ser mucho más, por un lado, cautos y por el otro lado, analíticos y críticos, porque ya sabemos cómo son los mecanismos que nos hacen odiar o amar a través de la cultura de masas y de la concentración de los medios. Esos militantes de esas organizaciones que trabajaban entre los excluidos del sistema, y ahí hay una bisagra, porque por eso decía que el capitalismo vira y que no podemos leer la historia actual con el mismo parámetro con que se pudieron haber leído los hechos hace 30, 40, 50 años. El capitalismo había y hay capitalismo ahora también. Pero antes el capitalismo explotaba y ahora el capitalismo expulsa porque no le interesa producir, no le interesa explotar, no le interesa, lo que quieren es que se rompa todo rápido y comprarlo barato. Y les interesa la timba, se ha convertido en nada más que en eso, y el macrismo ha propiciado eso, bueno, y por eso estamos como estamos. Esa gente que trabajaba con los primeros excluidos del sistema, allá por el 91, 92, por principios de la década del 90, que por otro lado es cuando Milagro Sala crea la Tupac Amaru en Jujuy, en el 91. A veces se pierde la perspectiva y mucha gente cree que Milagro Sala es un invento del kirchnerismo. Milagro Sala ya tenía más de 10 años de laburo con la copa de leche antes de que existiera la primera cooperativa de vivienda. La Tupac Amaru era una organización de puta madre.
Y esos jóvenes, que en ese momento eran jóvenes peronistas, pero que al mismo tiempo estaban avergonzados del peronismo que estaba en el poder, cantaban la marcha peronista en secreto, o en los cumpleaños, en los casamientos, se vinculaban entre sí, pero eran desconfiados. Y esos fueron los que se mantuvieron de alguna manera unidos a la política, porque esa generación fue marcada por la antipolítica. De esa generación salen los pergolinis, salen los cínicos, sale toda una generación de gente que ahora tiene 50 y pico, muchos han ganado mucho dinero y son muy hipócritas y no tienen ningún tipo de, digamos, de principio. Un Suárez, un Pergolini, ¿no? Gente que es a su vez producto de estas políticas. Son los que ganan, son los triunfadores, los meritócratas son ellos. Pero a mí lo que me impactó mucho, y lo comentaba el otro día en una contratapa, fue descubrir, y lo descubrí cuando estaba leyendo esto, porque cuando uno escribe elabora, habla con tanta gente, esto es un libro coral, hablan muchísimas personas, y cuando uno se mete, por ejemplo, en la historia de Tito Aragón, de la corriente Martín Fierro, que estaban trabajando en esa época con los desocupados, se crean los MTD, los movimientos de trabajadores ocupados, y empiezan a organizarse para pedir bolsones de comida, porque también empezaba a haber hambre como hay ahora. A mí me conmovía profundamente, porque yo creo que en otro país de América Latina eso no pasó, que a los excluidos del sistema algo se les pasara por la cabeza que los hiciera seguir sosteniéndose subjetivamente en el lugar de trabajadores y no asumir que eran desocupados, que eran desempleados, no asumir que la culpa la tenían ellos. El solo hecho de enunciación del movimiento de trabajadores desocupados lo que les decía a ellos al principio, que eran los que tenían que encarnar eso, es que no era un tema de ellos, no era un tema de fracaso personal, era un tema de política, y era una política de exclusión y una política de impiedad y una política de desentendimiento del prójimo. Así que bueno, esos temas a mí, ahora son trabajadores excluidos, no son desocupados, porque son los cartoneros, los equivalentes de esos MTD. Y bueno, eso por el lado de fuerza propia. Y porque no quiero extenderme mucho más, que a mí es creo que es y el de cuentos, que no lo traje porque se me iba el eje político, pero estamos, es a mí de lo que más, creo que es el libro de los que yo escribí que más me gusta, junto con el de cuentos. Me parece que son donde encontré más esta es una recopilación de textos periodísticos, esto es la historia de una organización, es decir, un ensayo coral, y estos son 4 o 5 ensayos cortos y un cuento. Ahí empecé a despuntar el vicio de los cuentos, que siguió en el próximo libro, en el siguiente libro, mejor dicho, que son los 22 cuentos cortos y ligeros. Que por suerte anduvieron bárbaro, y para mí es genial poder escribir narrativa, es maravilloso. Igual ahora estoy con otro ensayo. Pero este libro se reactualiza con lo que está pasando. Y se llama Lo Femenino y no Lo Feminista. Porque lo feminista uno lo podría describir. Uno podría, bueno, en principio no hay feminismo, ¿no? O sea, yo creo que es hora de hablar en plural sobre muchas cosas. Nos vamos a entender mejor si hablamos en plural sobre un montón de cosas. Por ejemplo, sobre los feminismos, sobre las clases medias,
Me parece que son dos ejes sobre los que es indispensable hablar en plural, para que esas expresiones, bueno, mujeres, la mujer, el Clarín tiene un suplemento que es Clarín Mujer, La Nación tiene un suplemento que es Nación Mujer. Cuando nosotros fundamos las 12, en el diario, la volanta era Mirada de Mujeres. Ya ahí empezamos con el plural, y eso fue fruto de una discusión que tenía que ver con que la mujer no existe. La mujer es un abstracto. La mujer es lo que se le ocurre a un editor varón. Y si pensamos en qué es la mujer sociológicamente y sin plural, es ese sujeto al que va dirigido el Clarín Mujer, es decir, una mujer blanca, heterosexual, de derecha, con instinto maternal, y con determinadas características. Es como la anterior chica de Galicia, ¿no? La de ahora no puede, pobre, pero la anterior era como una especie de compulsiva crónica del shopping, como si hubiera algo de lo femenino que tuviera que ver con la compulsión de la compra. Eso es una cosa absolutamente fabricada por el mercado, como la mujer. Y a mí pocas frases siempre me resultaron tan patriarcales como cuando escuchaba a mujeres decir: yo no soy feminista, soy feminista. Como si hubiera alguna tensión entre lo femenino y lo feminista. Yo creo que no hay en absoluto ninguna tensión. Lo que sí no hay es nada que sea femenino, por fuera de los atributos que uno elija que sean femeninos. O sea, lo femenino no está en el taco alto, ni el taco bajo, ni en la pintura, ni en la cara lavada, ni en el pelo largo, ni en el pelo corto, ni en tener hijos, ni en no tenerlos. Nada de eso agota lo femenino, está abierto, igual que lo masculino. Por eso yo creo que estamos en un momento para repensar los géneros de otra manera. Repensar lo femenino implica necesariamente repensar lo masculino, y eso es una tarea de los varones, que ya les llegará su momento de debatir cuáles son los atributos que realmente constituyen la masculinidad y no los que manda la cultura, que no es cualquier cultura, es la cultura de masas. Hay una diferencia crucial entre lo que uno llama cultura y lo que nosotros llamamos acá, en esta charla, cultura de masas. Porque lo que llamamos cultura de masas no es algo que nosotros hemos ido a buscar, como se buscan ciertos objetos culturales en una biblioteca, en una librería, en un museo, con alguien que nos pueda, con un profesor que nos gustó en el secundario o en la universidad, o con alguien que sabe mucho de un tema, y entonces empezamos a buscar material y descubrimos un mundo de pintura o de escritura o de lo que sea. No tiene nada que ver la cultura de masas, porque la cultura de masas no la vamos a buscar. La cultura de masas se introyecta en nosotros sin que nosotros demos permiso, porque está en las publicidades, está en los jingles, está en las películas de amor romántico, en las comedias de Meg Ryan y Tom Hanks, que vimos tantas veces, está en Mujer Bonita, está en Sex and the City, está en todo eso que es cierto que hay que encender el televisor, pero muy poca gente, recién ahora que estamos tan agobiados, y eso es un fenómeno de época muy interesante, ha decidido no ver televisión. Venimos de varias generaciones teleadictas. Bueno, yo creo que gran parte de los desastres globales han ocurrido precisamente porque venimos de varias generaciones teleadictas que han comprado la cultura de masas como la verdad revelada, y es la cultura de masas la que nos dice. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre el amor, porque bueno, si el amor vence al odio nos refugiamos en el amor, o el amor nos salvará, o queremos más amor. Amor es una palabra con mucho consenso, como libertad.
Y las palabras que tienen mucho consenso es mejor especificarlas, es mejor bajarlas a tierra y saber de qué estamos hablando, porque si no podemos estar hablando de cosas diferentes y creer que estamos de acuerdo, ¿no? Y efectivamente, mucha de la bibliografía que yo estoy trabajando en el nuevo libro, lo que veo es que digamos, esa cultura de masas es el causa organ del capitalismo. Aparece cuando aparece el capitalismo, se expande cuando se expande el capitalismo, pasa de Gran Bretaña a Estados Unidos, cuando el eje del poder pasa de Gran Bretaña a Estados Unidos, y florece en Hollywood, que ha sido nuestra niñera, nuestra maestra jardinera, y que nos ha dicho cómo eran las cosas, digamos, ¿no? Que es lo masculino, que es lo femenino, cómo se ama, cómo se divorcia uno, cómo se sufre, bueno, todo eso es a través de Hollywood, es decir, del capital. Es un lugar donde bueno, yo soy fanática de Fitzgerald, es uno de mis escritores favoritos, y el libro que más me gusta de él es justamente uno que no es narrativo, que es uno de ensayos, donde, bueno, él terminó como guionista de Hollywood, y eso lo mató, porque cuando él vivió una vida de éxito literario, fue un éxito cuando escribió su primera novela a los 22 años, vivió toda su vida, no muy larga porque murió muy joven, pero vivió toda su vida consagrado a escribir narrativa, y cuando ya el alcohol hacía estragos y cuando ya venía la decadencia, lo contrataron en Hollywood para ser guionista, y lo que le sucedió a Fitzgerald, que bueno, ahí es cuando le agarra la grande. Bueno, miren qué curioso, ¿no? A Fitzgerald le agarra la depresión que termina con su vida en el mismo momento en el que quiebra la bolsa de Nueva York, en el 30. Y cuando después viene la Gran Depresión. Crack up es un término que se usa para una depresión psicológica, para el quiebre de una empresa. Y él no concebía, no visualizaba, no podía pensar una mente tan brillante como la de este tipo. No podía, yo el Crack Up lo leí, no sé, 25 veces. Yo soy muy fanática de leer lo que cuando uno ve una clave en un libro, yo creo que hay que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo. En ningún momento de toda su depresión a Fitzgerald se le pasó por la cabeza, o por lo menos no lo escribió, no sé si nada le pasó por la cabeza, pero no lo escribió, que su depresión, ¿cuándo empieza? Cuando él deja de ser el dueño de su propia obra creativa, y el que le dice si la historia termina con la pareja unida o con la muerte de la chica, es el dueño del capital, que es el productor de Hollywood, es el productor que le paga. Entonces ahí cambia la literatura, ya no es literatura. Ser guionista es ser un trabajador más al servicio de un productor que decide sobre la historia. Y para un escritor no hay nada más violatorio que un productor, que además él los describe de una manera totalmente descarnada, que le diga, no, o se casan o se mueren o lo que sea, ¿no? Me imagino, él los detestaba, los despreciaba profundamente, no como Campanella. Bueno, y acá hay, y con esto ya voy cerrando, hay un primer ensayo que tiene que ver con la locura de mi madre, pero que yo no lo cuento de título personal, digamos, no es como un desahogo mío. Es muy fuerte ese ensayo, pero está tomado por el lado temático de explayarme sobre la abnegación femenina, porque eso es uno de los mandatos que han recibido muchas generaciones de mujeres durante siglos. Y si uno se lo pone a pensar un poco, es terrible que una persona se tenga que abnegar para que los demás sean felices. Y yo creo que esa abnegación
esa negación del deseo fue, por lo menos yo leí en La locura de mi madre, una trama cultural. Estoy convencida de que había una trama cultural que le había impedido buscar y perseguir lo que deseaba, ¿no? Y fue una esposa, y fue una madre, y tenía todo lo que necesitaba, y tenía un buen pasar, y sin embargo no podía soportarlo. Y había algo de lo obturado en lo femenino de ella, que yo creo que, bueno, traté de plasmarlo, bueno, no es solo la historia de mi madre, hay mucha data dura, ¿no?, de psicoanalítica, trabajada dentro de la historia de mi madre. Después hay otro ensayo que tiene que ver con los bonobos, que ese es el más, digamos, el que se comenta más, porque son unos monos hermosos que son bisexuales y que aligeran toda la tensión sexual, mejor dicho, la tensión social con orgías. Pero más allá de eso, o quizá tal vez por eso, no lo sé, es la única especie de primates que no conoce el derramamiento de sangre. No se matan, no se violan, no hay derramamiento de sangre porque las hembras los detienen a los machos antes de que lleguen, se pelean, pero es como una especie de pantomima, porque las hembras los detienen antes de que lleguen al derramamiento de sangre, porque son los reyes de la empatía, los bonobos. Por eso yo hablaba de la necesidad de empatía, y porque también las hembras ahí juegan un papel muy interesante, vamos frazadas, o nos metemos en algún merendero a ayudar, porque sencillamente nos resulta insoportable el sufrimiento ajeno. Eso está en nuestro ADN, nosotros compartimos el 98% del ADN con los bonobos. Lo que pasa es que el capitalismo nos llevó por el camino al chimpancé, pero nunca es tarde para tomar otro camino que sea más empático. Después hay una historia de transexualidad muy hermosa de un jugador de rugby casado con 3 hijos que desde muy pequeño, desde los 7-8 años, sentía que en realidad algo le pasaba en el pelo, y era que sentía que tenía pelo de mujer, y a medida que fue creciendo se fue dando cuenta de que en realidad él se sentía ella. Y finalmente termina compartiéndolo con su familia y haciendo el cambio de sexo, y ahora es una cantautora bastante del under, pero bastante conocida, y lleva adelante su nueva vida con mucha valentía, y a mí me encantó. Y hay un pequeño ensayo también que es una comparación entre Cristina y Merkel. Que a mí me sirvió ese ensayo para poder hablar un poco del sexismo, porque a veces también creemos que el sexismo es algo igual que el patriarcado. A veces, por eso digo que está bueno agarrar palabra por palabra y ver de qué estamos hablando, porque por ahí decimos patriarcado y alguien entiende hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, y no estamos queriendo decir eso. El sexismo, yo lo vi, yo estuve en Berlín cuando fue la primera bilateral entre Cristina y Merkel, y estaba presente cuando sacaron una foto que después se hizo famosa, que Cristina tenía los zapatos de taco alto de charol y Merkel unos zapatos todos sucios de gamuza, y la prensa hegemónica, que es igual acá que en Alemania, que en España, que en cualquier parte, no es Clarín. Esto es bueno saberlo. Nosotros tenemos el problema de Magneto, pero no es Magneto, es el capitalismo, que está concentrando los medios de comunicación porque lo que quiere concentrar es la riqueza, y está llevando la concentración de la riqueza a niveles del siglo XVII. Y la única manera de tener algo, bueno, ese libro de Piketty que tanto furor causó, la única manera de tener algo considerado patrimonio dentro de unos años, si algo no cambia, va a ser heredándolo, porque de otra manera nadie va a poder juntar 2 pesos si no lo hereda.
Bueno, y la prensa hegemónica en Alemania lo que leyó fue que, bueno, que Cristina era una presidenta exótica, del país exótico, de América Latina, y que le gustaba vestirse bien. Bueno, la misma zaraza de las carteras, ¿no? de las noticias falsas, de que había ido a Bulgari y todo eso, que incluso ganó el juicio. Que era todo mentira. El Corriere de la Sera había inventado hasta los testimonios de los vendedores de Bulgari. Pero yo me preguntaba, y me pregunto en el ensayo ese, en el ensayito ese, ¿qué hubiese pasado si las figuras se hubiesen invertido, ¿no? Si la de los zapatos sucios hubiese sido Cristina, y si la de los zapatos de taco alto de Charol hubiese sido Merkel. Y seguramente hubiesen dicho que Merkel era una mujer orquesta y que tenía tiempo para ocuparse de las cuestiones de Estado y también para estar impecable. Y que Cristina venía de América Latina y una roñosa. Porque el problema son las políticas. Y hoy también lo decía Cristina en el cachito que llegué a escuchar de la presentación, que está también en mi última contratapa esa idea que yo creo que tenemos que empezar a manejarla ya. No es Macri el problema. O sea, tenemos que sacar a Macri, pero no nos creamos que es Macri. Porque se va Macri y viene otro. Y el problema son las políticas, no es, el problema no es quién las encarne. En una época las encarnó Menem, ahora las encarnó Macri. Está bárbaro si Macri desaparece de la esfera política, pero esas ideas van a volver bajo otra forma y con otro nombre, porque ese es el proyecto de gobernanza global del 1% de la población. Y yo creo, finalmente, ya redondeando, que estamos en ese dilema del 99% del mundo por un lado y del 1% por el otro, con lo cual bueno, nos esperan días agitados, pero yo creo que en el medio de esos días agitados nos vamos a encontrar con algunos días de mucha felicidad. Le tomamos la palabra.